antes de ser reactivos, cuando ya han sucedido abuso, acoso o violación o violencia. ¿Qué mejor en nuestras manos como líderes? La prevención, capacitar, no para solamente enfrentar las consecuencias o reactivos frente a las consecuencias, sino aún evitar que eso pueda suceder. Que Dios les dé la sabiduría, que Dios les dé la inteligencia y la llenura del Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Estoy seguro que no va a ser la única oportunidad de conectarnos con ustedes y ya coordinaremos con mi hermana Yanitze como líder nacional de Escuela Dominical para otro momento, pero en este instante quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes a este evento que tendremos este lunes 29. Allí ustedes pueden ver a la fotografía de nuestro director global de Escuela Dominical. Él es el director a nivel del mundo de la Iglesia del Nazareno en la Escuela Dominical. Y hay un nuevo enfoque de discipulado, el sendero en la gracia. A veces hemos tenido entendido que el discipulado solamente es para los nuevos convertidos, y vamos a aprender que el discipulado viene desde mucho más antes, desde la gracia preveniente, la gracia salvadora y la gracia santificadora. Este próximo lunes estaremos compartiendo, él tendrá una conferencia a nivel de Sudamérica, estará dándose en el Facebook. Ustedes pueden ingresar al Facebook de Iglesia del Nazareno América del Sur. Iglesia del Nazareno América del Sur. Allí está el 29 de marzo para Colombia. Estaríamos hablando a las 19 horas. Entonces, o digamos, al igual que Perú, sí, a las 19 horas, o lo llamamos 7 de la noche, por Facebook Live. De Iglesia del Nazareno América del Sur. Por favor, unirse, va a ser un lindo evento donde nos van a compartir allí. La noticia última es que va a llegar material para las iglesias locales, para los distritos. Ya está en el internet, pero el lunes nos van a dar los links y las direcciones específicas donde vamos a poder descargar material para discipulado gratuitamente. Este material se ha preparado con mucho tiempo a nivel del mundo, de la Iglesia de Nazareno, y por primera vez nos va a llegar el material para todo el mundo, menos Estados Unidos y Canadá, que para ellos, por derecho de autoría, lo van a imprimir y va a ser vendido en Estados Unidos y Canadá. Gracias a Dios, a nivel del mundo, en nuestro caso, nuestra región Sudamérica, nos va a llegar gratuitamente. Y ustedes van a poder reproducirlo y compartirlo también allí en cada iglesia local. Deseo la bendición. Les invito a todos a participar este lunes en hora de Colombia y Perú a las 7 de la noche. Escucharemos a nuestro director global de Escuela Dominical, el doctor Scott, y tendremos un evento muy interesante. Bendiciones, hermana Yanitze, adelante con esta capacitación. Que Dios los bendiga. El pastor Soto, muchas gracias por esta participación. Vale, mi hermano Marcial Banda, quiero tomar un minutico aquí antes de que entre mi hermana Yanix y recordarles a todos, por favor, que se conecten y apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia en el sonido. Pero antes de invitar a mi hermana Yanix Gutiérrez a tener la introducción del evento, quisiéramos saludar a nuestro director regional que está aquí con nosotros, al pastor Cristian Sarmiento. Sé que ha estado bien embolatado en tantas cosas, pero ha sacado un tiempito para saludarnos. Pastor, bienvenido. Aquí está todo el concilio de Escuela Dominical en Colombia, participantes de los 7 distritos, más o menos 120 personas tenemos aquí conectadas para esta capacitación en esta noche. Así que, Pastor Cristian, bienvenido. Buenas noches, mis hermanos. Qué lindo ver qué grupo tan grande, porque la escuela dominical es más que la escuela dominical, realmente es interiorizar la palabra de Dios en nuestra vida para hacerla realidad con acciones, con conducta, con intenciones. No hay nada como estar en la palabra de Dios y realmente estamos emocionados de ver estos 122 personas, estoy viendo allí, de todo Colombia. Les saludo aquí desde de Bogotá. Y es una emoción, la verdad. Gracias, Pastor Juan Carlos, por darme esta oportunidad. Pastora Yanitzi, le felicito, le agradezco por su fuerza con la escuela dominical, ministerios de discipulado, escuela dominical y discipulado. Realmente el evangelismo no está completo si no hacemos discípulos. Juan Wesley dijo una vez que si nosotros evangelizábamos y no hacíamos discípulos, los hacíamos 100 veces más
hijos del diablo, porque tarde o temprano un niño pequeño se va a asfixiar y va a morir sin alimentación, que es la palabra de Dios. Entonces, muy lindo, muy lindo. Y me imagino que están, no sé cuántas iglesias representadas. Sería lindo saber cuántas iglesias hay representadas de las 90 y tantas que hay en Colombia, ¿no? Sería hermosísimo saber que hay todo un ejército detrás de la palabra de Dios. Bendiciones. También agradezco a los superintendentes de distrito que estoy viendo por aquí y a las personas que nos conocemos personalmente. Es un privilegio estar con ustedes. Dios me los bendiga. Una cosita más, estaba en otro asunto, entonces por eso no puedo permanecer. La verdad que tenemos también ahora algo de damas. Dios está multiplicando con muchos ministerios y damos la gloria a Dios que en toda Sudamérica los ministerios están floreciendo y multiplicándose. La pandemia para Sudamérica es triste, nos ha pegado fuerte y a veces muy cerquita, pero a la vez Dios está usando esto para bien, para multiplicar su palabra, para multiplicar los ministerios, para involucrar personas, para darnos más metodologías que no son las tradicionales. Y tantas personas están haciendo tantas cosas lindas por video, por Facebook y alcanzando a muchos que no pensábamos que se podían alcanzar. Gracias, Pastor Juan Carlos. Dios me lo bendiga. Mucho gusto, Pastor Cristian. Dios lo bendiga. Gracias por sacar el tiempo y compartir con la iglesia aquí en Colombia. Dios me lo bendiga. Y bueno, ahora sí damos la bienvenida a nuestra reverenda pastora Yenitze Gutiérrez, que está desde Jamundí, pastora allí en Jamundí con el pastor, su esposo, el pastor William Calderón. Ella es la coordinadora nacional de Miet y como les decía, hace un mes nos reunimos allí en Cali, soñamos con este evento y nos desafiamos y aquí estamos. Así que, pastora Yenitze, gracias por llevarnos a soñar y luchar de la manera tan linda como lo has hecho para que este evento se nos haya dado. Buenas noches, pastora, bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches nazarenos en Colombia. Sería lindo si usted pudiera colocar allí la iglesia y el distrito al que pertenece para saber quiénes participaron y podernos sentir un poco más cerca. Quiero dar la bienvenida a los 7 distritos que están conectados, a los hermanos del distrito suroccidental, a los hermanos del distrito Bogotá Central Norte, a los del distrito Bogotá Central Sur. Bienvenida también a los hermanos del distrito Eje Cafetero, distrito Costa Norte, a los hermanos del distrito Noroccidental y a nuestros hermanos nazarenos del distrito Nororiental. Sean todos bienvenidos. Gracias por acudir, gracias por estar, gracias por confiar y gracias por servir al Señor con el amor con el que sirven. Miet tiene que ver mucho más que con niños, tiene que ver con todo el proceso del discipulado. Así que sin más preámbulos, en aras de tener ministerios y familias más seguras, quiero que comencemos este tiempo. Por favor, silencien sus micrófonos y vamos a comenzar con el primer video. Estén muy atentos y tomen nota, por favor. Por favor, mis amados hermanos, silenciar sus micrófonos. Hablar de los propósitos y las metas de este programa. El propósito de este entrenamiento es el compartir con ustedes la información que se les ayudará a identificar a los abusadores sexuales, también llamados pedófilos y pederastas. Posibles situaciones o circunstancias. Marcelita. Esta información nos dará una mejor perspectiva para comprender por qué estos abusadores sexuales representan un riesgo para los menores que participan en los programas infantiles de su organización. Con respecto al abuso sexual de menores, muchas veces ya tenemos opiniones que desafortunadamente están apoyadas o basadas en información falsa y en creencias erróneas.
Este entrenamiento les proveerá de información que nos ayudará a entender mejor el problema del abuso sexual y, más importante, los pasos que podemos seguir para prevenir tal abuso. Para empezar, definamos de una manera sencilla lo que es el abuso sexual. Es importante definirlo, ya que mucha gente tiene conceptos y opiniones diferentes en cuanto al significado del término abuso sexual. Para propósito de este entrenamiento, usaremos la siguiente definición, la cual es una variación de las definiciones legales de abuso sexual a menores que se encuentran en el Código Penal y otras leyes. Cualquier actividad sexual llevada a cabo a través de mentiras, forzamiento, manipulación o presión con el propósito de causar placer al abusador. El abuso puede ser físico, verbal o visual. Al igual que la mayoría de las leyes diseñadas para proteger a los menores, esta definición es muy amplia. Es importante hacer notar que esta definición no incluye o requiere contacto físico alguno. Ninguna persona tiene que tocar a un menor para abusar sexualmente de él o ella, punto. De hecho, los medios sociales, tales como Facebook, el envío de mensajes de textos o el mostrar pornografía, pueden también ser una herramienta para abusar sexualmente de un menor. Si su organización funciona bajo la idea de que para que un menor sea abusado sexualmente, este debe ser tocado, por favor deseche tal idea y reemplácela con esta definición de hoy. Ya que hemos definido el abuso sexual, hablemos ahora de las concepciones falsas más comunes. La primera de ellas es, esto no es un problema muy grande. Desafortunadamente, esto no es verdad. Algunos estudios con cifras conservadoras han reportado que el abuso sexual a menores es un problema enorme. Se calcula conservativamente que actualmente viven en los Estados Unidos cerca de 60 millones de sobrevivientes del abuso sexual. 60 millones. Este es un número impresionante, especialmente cuando usted considera que la población total de este país es de 300 millones de habitantes. Lo que esto significa es que 1 de cada 5 norteamericanos ha sido víctima del abuso sexual durante su niñez. Otros reportes sugieren que este número va en aumento. Consideremos las siguientes estadísticas. De cada 3 niñas que viven en los Estados Unidos, 1 será víctima del abuso sexual antes de que cumpla 18 años de edad. Y de cada 6 niños en este país, 1 será víctima de este mismo abuso antes de cumplir la mayoría de edad. Y en algunos países donde las leyes de protección al menor no existen, o si existen no se hacen valer, el problema es aún mayor. Y si tomamos en consideración que el 66% de las víctimas de abuso sexual no hablan de este hecho, si es que llegan a hablar, el problema se complica aún más. Tomando en cuenta lo anterior, es difícil que entendamos totalmente qué tan grande es este problema y quiénes han sido impactados por él. Pero no podemos negar que el problema es enorme. El abuso sexual no conoce límites de raza, etnias o niveles socioeconómicos. No existe una división social o geográfica que éste cruce. Este es un problema que todos enfrentamos y que nos afecta a todos. Ahora observemos desde el punto de vista de los abusadores. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país nos es posible determinar cuántos abusadores sexuales hay. Las más recientes estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indican que hay más de 774,000 delincuentes de tipo sexual registrado. Esto significa que hay más de un abusador registrado por cada milla cuadrada del país. Y aunque parezca impresionante, este número es solamente una fracción del problema. Una vez más, encontramos que el número es solamente una fracción del problema. La siguiente información podría parecerles increíble. Veamos algunas de las estadísticas en los Estados Unidos. Un abusador sexual que ha sido legalmente declarado culpable y que prefiere a menores varones, habrá hecho víctima un promedio de 150 menores antes de que lo procesen penalmente. Un abusador sexual legalmente declarado culpable y que prefiera menores del sexo femenino
habrá hecho víctima a un promedio 52 menores antes de que lo procesen penalmente. Esto lo dijo un abusador. I created my first male victim when I was 15. And I have been victimizing male children virtually nonstop until my incarceration. I have 11 male rape victims. I have one female rape victim. And I have approximately 1,250 male molest victims. And I say approximately because I really don't know. There were times when I went a whole week, 2 weeks, 3 weeks without ever molesting anybody. And there were other times that I molested daily, 2 and 3 times a day. On average, I would say I molested 5 children a week over that 20-year period. Las declaraciones hechas en estas entrevistas son impactantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información con respecto al abuso sexual viene de parte de los medios de comunicación. Cuando leemos de casos de abuso sexual o arrestos o declaraciones de culpabilidad, leemos acerca del pedófilo que abusó de un par de niños en el viaje de su equipo de fútbol, o del padre de crianza que abusó a un menor, o de alguna situación donde 2 menores fueron víctimas de un maestro en la escuela. Nunca leemos del abusador que fue arrestado y de repente 195 víctimas surgieron de la nada. Como resultado de lo anterior, frecuentemente suponemos que esto no es un problema grande y queremos creer y que no hay muchos niños que hayan sido impactados. Eso simplemente no es verdad. Otra información que debemos de tener presente es que el abusador, en promedio, empieza a abusar de menores cuando tiene 13 o 14 años de edad. De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el promedio de edad de un delincuente sexual cuando enfrenta su primer proceso penal es de 32 a 36 años. Lo que debemos hacer notar, y esto es muy importante, es que el abusador sexual no necesita de mucho tiempo para victimizar a muchos menores. Está bien. Bien, amados, el propósito es que ustedes estén atentos a la información que se les está brindando con esta capacitación de prevención y al final de esta jornada de hoy, porque tenemos esta misma jornada mañana de 7 a 9, ustedes puedan tomar nota, puedan hacer preguntas y tengamos un conversatorio acerca de las inquietudes que puedan ir surgiendo en la medida en que vamos a ir avanzando. Él da cifras en Estados Unidos, pero antes de ir al siguiente video, yo quiero darles cifras de Colombia, porque vivimos en Colombia y en Colombia, entre enero y octubre del año 2020, según cifras de medicina legal, se practicaron casi 13,000 abusos sexuales a menores de edad. Eso da en promedio 43 abusos sexuales diarios. Y esta es una cifra bastante preocupante. De manera que quiero que estemos atentos, quiero que estemos escuchando y tomando nota, por favor. ¿Cómo hizo? Entendiendo que el abusador sexual no tiene un perfil de apariencia, hablemos entonces acerca de las características del abusador. El diagrama que aquí les presento es usado por profesionales de la salud mental. En el vértice del triángulo podemos observar el título, Deseo sexual desviado. Esto se refiere a que existe un porcentaje de la población que prefiere a los menores como parejas sexuales.
En este grupo se encontrarán los abusadores que se conocen como delincuentes preferenciales. Un delincuente preferencial podría tener un adulto de edad apropiada, dispuesto o dispuesta a tener una interacción sexual, pero el delincuente preferencial prefiere como un menor como pareja sexual. Es bien sabido que la mayoría de los delincuentes preferenciales buscan lo que se conoce como una edad y sexo de preferencia. Esto significa que el delincuente preferencial es atraído por y busca víctimas menores de un sexo particular y dentro de un rango de edad específica. Cuando un abusador tiene un deseo sexual desviado, él o ella pueden iniciar lo que se conoce como pensamiento desviado. El pensamiento desviado es la habilidad de justificar y racionalizar los deseos sexuales desviados. Y la primera de estas racionalizaciones es la de no tenemos una relación consanguínea, no es mi pariente. Esta racionalización frecuentemente es usada para justificar la interacción sexual con un menor, un hijastro, un hijo de crianza o un hijo adoptivo. La siguiente razón en la lista es, ella lo estaba pidiendo o ella se me insinuó. Lo anterior se ha escuchado de la boca de los abusadores, cuando se han referido a niñas de 4, 5, 6 o 7 años de edad. Al declarar esto, los abusadores toman la posición de que un menor se les acercó para tener una relación sexual. En la lista también se encuentra, le estaba enseñando a él o a ella acerca del sexo. Y como racionalización para abusar al menor, usan la idea, en algún momento vas a necesitar entender la interacción sexual con otros. Por eso es mejor que yo te enseñe ahora. Y entre otras racionalizaciones, frecuentemente usan la de la gente ha estado haciendo esto por siglos. Un par de racionalizaciones bastante comunes son, no los estoy lastimando, o de hecho, no tuvo coito, no tuve sexo. Algunos de estos delincuentes se detienen antes de consumar el coito o el sexo con un menor y piensan que por eso no se ha llevado a cabo una interacción sexual real y por lo tanto no ha ocurrido ningún daño. Al principio de este programa hablamos del hecho que el 90% de las víctimas conocen y confían en el victimario. El abusador no es extraño, más bien es alguien que los menores de edad conocen y a quien le tienen la confianza y respeto. Con estos niños, el abusador no está ganando acceso a ellos a través de la violencia o el rapto. El hecho lo está haciendo a través de un método que se llama el proceso de cultivo o preparación. Los abusadores sexuales cultivan o preparan al menor para ser abusado. Eligen específicamente un menor y lo preparan para acariciarlos de una manera sexual, la cual ya sabemos que no es apropiada. Los abusadores sexuales también cultivan a aquellos que son responsables de estos menores, los papás. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables somos usted, yo, nosotros, todos los que estamos a cargo de la seguridad del menor. Una persona responsable puede ser el padre, el maestro, el entrenador o el niñero o la niñera. Cualquier persona a través de la que el abusador tenga que pasar para tener acceso al menor. El abusador va a cultivar a un menor que se encuentra dentro de la edad y el sexo de su preferencia. De la misma manera, el abusador va a cultivar a los responsables al hacer un esfuerzo extra y mostrarse servicial, digno de confianza y muy amable ante aquellos que son responsables de la seguridad del menor. Lo anterior es la razón de la sorpresa de los miembros de la familia y vecinos al saber que un individuo en particular, alguien en quien todos confiábamos, abusó sexualmente de un menor. No lo queremos creer. El abusador ha preparado a los miembros de la familia y vecinos para que crean que él o ella es incapaz de una conducta abusiva. Si usted es responsable de la seguridad de sus menores en su organización,
usted es un candidato seguro para ser cultivado por un abusador si él ya ha puesto sus ojos en uno de los niños bajo su cuidado. Es interesante que notemos que el abusador no tiene un perfil de apariencia. Qué importante es este punto, porque no podemos decir, allí va un abusador, esa es una abusadora. Ellos son amables, son empleados, son padres, son esposos, esposas, madres. Son personas que parecen muy amigables y muy honestas. No hay un perfil físico, obviamente hay un perfil psicológico, pero no hay un perfil que uno diga él es o ella es un abusador. Eso no existe y por eso la importancia de que nosotros como siervos del Señor, como líderes de ministerio, como padres de familia, entendamos lo que se... Vanessa, silencia tu... Bueno, ya te lo silencio yo acá, tu micrófono. Como padres de familia, como siervos del Señor, entendamos bien el concepto de abuso sexual. No solamente el abuso sexual implica penetración o la culminación de un coito sexual, sino que también implica el manoseo, implica mostrar los genitales, implica tocar, que el niño toque los genitales de un adulto o mostrar imágenes sexuales. Eso también cuenta como abuso sexual y siempre será un abuso cuando el margen de edad sea superior a 4 años. Se contempla como abuso sexual según la Constitución si el margen de edad es superior a 4 años. Es decir, un jovencito de 14 años en adelante con un niño de 9, 10 años ya se puede contemplar como abuso sexual y por eso el video que ustedes vieron de ese abusador que entrevistan, él dice que su primer abuso sexual fue a un niño cuando él tenía 15 años. Cuando él tenía 15 añitos, él abusó a un niño menor que él. Así que eso ya cuenta como abuso sexual. No sé, aquí para mirar el chat y si alguno tiene alguna pregunta, recuerden que tenemos el tiempo para contestar esas preguntas. Si alguien tiene algo por expresar y quiere recibir una respuesta, pues en la medida de las posibilidades quisiéramos poderla tener y no sé si el pastor Juan Carlos Soto me puede ayudar un poco a seleccionar esas preguntas por si alguno quiere hacer alguna pregunta y podamos colaborarle, podamos ayudarle, podamos despejarla. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente video y luego tendremos este tiempo aquí juntos de preguntas. Al siguiente, vamos a tocar hechos y malas interpretaciones. Nadie quiere que los menores sean víctimas, pero cuando ignoramos el problema continuamente, estamos permitiendo que los abusadores actúen con impunidad. Dado que la mayoría de nosotros no conocemos los patrones de conducta de los abusadores, las medidas que tomamos para prevenir ese abuso, aunque bien intencionadas, son con frecuencia débiles y inconsistentes. Algo que debemos saber es que los abusadores sexuales van a tratar de acercarse a los menores donde las barreras de protección son las más bajas. Desafortunadamente, estas barreras bajas se encuentran en los programas infantiles.
La siguiente información es muy importante y siempre debemos de tenerla presente. Menos de un 10% de los abusadores sexuales se enfrentan al sistema penal de justicia. Menos del 10% de abusadores sexuales enfrentarán al sistema penal. ¿Qué es lo que esto significa? Que aun cuando la investigación de antecedentes penales funcione al 100%, la gran mayoría de los abusadores sexuales no tienen antecedentes penales. Y la razón por la que más del 90% de los abusadores sexuales no tienen antecedentes penales es porque estos no existen. La importancia de esto reside en lo siguiente. Debemos de hacer un esfuerzo razonable para obtener información basada en conductas delictivas. Sin embargo, el solo obtener estos antecedentes penales no es suficiente. Hay muchos programas patrocinados por agencias gubernamentales que requieren que le investiguen los antecedentes penales. Es importante investigar los antecedentes penales, pero también debemos de comprender las limitaciones de tal investigación. Los antecedentes penales no pueden o deben servir como el único sistema de protección. Ahora, examinemos lo siguiente. El concepto de extraño peligroso. Normalmente, este concepto se les enseña a los menores y a nuestros niños de la siguiente manera. No hables con extraños, no te subas a ningún carro con alguien que no conozcas, no aceptes regalos, ni dulces, ni creas en las promesas de gente que no conoces. Este concepto nació de la buena intención de los padres que quieren proteger a sus hijos a fin de que no sean secuestrados o robados. Sin embargo, la realidad es que hasta el 90% de los menores que han sido abusados sexualmente son víctimas de alguien que ellos ya conocen y en quien ellos y los padres confían. En la mayoría de los casos, el abusador es alguien que al menor se le ha enseñado a confiar. Un familiar, un maestro, un líder infantil o juvenil, un entrenador o un voluntario. Es importante enseñar a los menores que digan no a aventones o raites y a que no acepten regalos de extraños. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de abuso no son secuestrados. Son víctimas de alguien a quienes ellos conocen y en quien ellos confían. En la mayoría de los casos, la apariencia del abusador es como la de ustedes o de la mía. Muchos de los abusadores tienen cónyuges, hijos y un trabajo. Se ven normales. Otro malentendido muy común es el de yo debo poder reconocer al abusador. Desafortunadamente, los abusadores sexuales no tienen una apariencia física definida. Estos no pueden ser identificados por su apariencia. Ellos se ven como cualquier otra persona. Ahora les mostraré algunas fotografías que ilustran lo que les he dicho. Todas estas personas han sido declaradas culpables de haber cometido delitos sexuales en contra de menores de edad. Estos hombres tienen educación. La mayoría de ellos están casados y tienen trabajo, como usted y yo, y parecen de ser miembros productivos de la sociedad. Pero el común denominador entre ellos es que se les confió el cuidado de menores y de nuestros niños y violaron esa confianza al abusar sexualmente de ellos. Les presento otro dato importante. No todos los abusadores sexuales son hombres. Las mujeres también pueden serlo. Un reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que un 85% de los abusadores sexuales declarados legalmente culpables son varones. Por lo tanto, el 15% de los abusadores sexuales declarados legalmente culpables son mujeres. No podemos ignorar el hecho que la mayor parte de los abusadores sexuales son varones, pero tampoco podemos ni debemos ignorar el riesgo del abuso sexual a mano de mujeres, simplemente porque esto es menos común. Les presento los rostros de algunas mujeres que han sido declaradas culpables de delitos sexuales en contra de menores. Al igual que los hombres, algunas de estas mujeres están casadas, tienen educación a nivel universitario y tienen hijos. Y al igual que los hombres, no hay un perfil de apariencia física definido para poder identificarlas como un peligro para nuestros menores de edad.
especialmente cuando una de estas mujeres tiene la apariencia de ser una dulce abuelita. Al evaluar este riesgo, es importante tener presente que los abusadores sexuales no siempre son adultos. Los niños pueden victimizar a niños. En este país, en los últimos 6 años, ha habido un incremento de 300% en los reportes de abuso sexual de niño a niño. Esta estadística es extremadamente alarmante. Algunos individuos atribuyen estas estadísticas a una gran intolerancia al abuso y a la exigencia de la ley que se reporte cualquier incidente, lo cual puede ser utilizado por personas sin escrúpulos para otros fines. Otros sugieren que la causa es el acceso que los menores de edad tienen a la pornografía a través del Internet. Hoy en día no es raro que los menores tengan acceso a videos y fotografías de adultos llevando a cabo actos sexuales. El resultado es que tal exposición es que los niños simplemente están imitando lo que han visto y lo que hacen con un niño menor o más pequeño o menos fuerte que ellos. Más adelante hablaremos con mayor detalle acerca de los riesgos del abuso sexual, de niño a niño o de compañero a compañero. Tengamos presente que en este tipo de abuso la investigación de antecedentes penales no tiene valor legal y esto obviamente se debe a la edad del agresor. Bueno, buenas noches. Aquí tenemos algunas preguntas que tenemos aquí esta noche y hay una primera pregunta que nos está haciendo la hermana Zoraida Posada. ¿Por qué la persona abusada calla? Vea, yo no sé, vea si Sí, es importante tener en cuenta el contexto, niños, niñas y adolescentes. No estamos hablando de abuso sexual a mayores, a mujeres adultas o a hombres adultos. Obviamente las razones por las que un niño puede callar son muchas y en adelante esto se estará despejando, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta que el contexto en el que estamos aprendiendo sobre este tema tan neurálgico, tan sentido y del que muchos hemos sido víctimas, obedece a la necesidad de tener ministerios seguros. Aquí hay muchos maestros y maestras de escuela dominical infantil. Hay líderes de jóvenes, ministros de alabanza. Hacemos campamentos de jóvenes y a veces no tenemos las precauciones que se requieren. Y este tipo de manoseos, de recochas sexuales, de comportamientos sexuales, de juegos sexuales en el que se tocan, en el que se manosean, en el que se hacen bromas pesadas de tipo sexual entre jóvenes mayores con jóvenes menores, no están teniendo de pronto, o lo que se quiere es que se tenga todo el cuidado, toda la atención y todo el manejo que se debe tener como iglesia y como ministerio, ¿sí? Así que desde allí quiero que estemos procurando siempre ministerios seguros, iglesias seguras, que reduzcamos a lo mínimo y si es posible, eliminemos cualquier forma de abuso sexual dentro de nuestros ministerios y de nuestras iglesias. La razón por la que una persona puede callar su abuso, amenaza por parte del abusador, falta de comunicación con sus padres, no tiene cercanía, no, esos canales de comunicación y de confianza con aquellos que le cuidan, que le protegen y que velan por él, no están abiertos, amenazas por su vida, una gran credibilidad, confianza de parte del papá o de la mamá hacia ese abusador que muchas veces tiene la cara de un abuelo, de un tío, de una tía, de un vecino de confianza que les ayuda. Entonces le creen al adulto y no le creen al niño. De manera que por esa y muchas razones más,
los niños prefieren y los adolescentes prefieren callar. Bueno, No me sé. alegra mucho. Muchas gracias, pastora. Quisiera, antes de hacer la siguiente pregunta, dar un saludo aquí muy especial a nuestro coordinador de área, el reverendo Geraldo Núñez, que está aquí con nosotros. Él es el coordinador, el director de área aquí de Estrategia para Colombia, Venezuela y Ecuador. Pastor Geraldo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Juan Carlos, Pastora Janitze. Quero agradecer a ustedes e a todos os irmãos que estão acá. Estou vendo aqui 37 pessoas interessadas nesse tema e seguramente é um tema fundamental para nós outros nesses dias difíceis, especialmente em tempo de pandemia, quando mais os niños estão nas casas, estão mais próximos, a internet está aí com facilidades. É bom saber que a Igreja Nazarena está preocupada. E a Igreja Nazarena ha tenido políticas muito claras com relação a isso. Por isso, facilita esse treinamento, pero há detalhes muito importantes. Vengo de uma experiência pastoral dos últimos anos, de 17 anos, trabalhando com adolescentes e sempre interessados em estar atento qual a metodologia melhor, qual a forma melhor para que tenhamos cuidado nesta área tão importante com a nova geração que Deus ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Por eso, quiero agradecer al país, en liderazgo del pastor Juan Carlos, como coordinador integral de ministerios para Colombia, pero también a la hermana Janites por su visión. Y agradecer al hermano Marcial Banda, que está aquí, actual coordinador regional de MIER, que también facilita ese entrenamiento para nosotros. Muchísimas gracias. Y aquí estoy, ya participé, nosotros como membros da igreja, temos que fazer este treinamento para sermos líderes na igreja e nas áreas que Deus nos põe. Por isso, a Igreja Nazarena está muito preocupada com esse assunto. Graças, irmã Janitze, por sua visão, sua disposição e seu carinho nesse trabalho. Muito, muito lindo. Eu estou, se é que posso usar a palavra, não em uma perspectiva secular, pero estou orgulhoso em entender que é obra da carne, o orgulho, pero orgulhoso assim em ver esse assunto sendo discutido. E participem, perguntem, é fundamental para uma boa informação. Deus les bendiga muchísimo. Gracias. Gracias, Pastor Geraldo. Bueno, aquí nos está compartiendo a alguien que quisiera preguntar algo. Mi niño de 4 años fue manoseado por un niño de 7 años. Él manejó ese miedo, no sé cómo manejar la parte psicológica del niño. Es muy miedoso, empezó a hacer popó en la ropa, ya lo dejó, le dan muchas pesadillas. Y ya está haciendo la pregunta, hay un niño abusado por otro niño. ¿Cómo manejar eso psicológicamente? Bueno, amados, sucede. Desafortunadamente, son situaciones que se presentan al interior de nuestras familias con los mismos amiguitos de nuestros hijos, ¿sí? Y pienso que hay al menos dos actitudes que como padres debemos tomar con nuestros hijos. Uno, educar para prevenir. Esto sí que es importante. Como padres, es tan importante que hablemos a nuestros niños, niñas y adolescentes de el valor, la importancia que su cuerpo tiene como templo del Espíritu Santo, como hechura de Dios, ¿sí? Lo bello que el cuerpo es, pero también lo sagrado que el cuerpo es. No se debe tocar, no se debe manosear, no hay juegos que se deban dirigir hacia los genitales del cuerpo. Hay áreas que no se pueden descubrir, que no se pueden mostrar. Y ese tipo de enseñanza va a prevenir que hayan muchas situaciones de esta índole. Pienso que educar para prevenir es una herramienta supremamente valiosa. Cuando nuestros hijos tienen claro que su cuerpo no se puede tocar, un extraño, perdón, no puede tocar su cuerpo, no puede acercarse a ellos para convencerlos de lo que tú les has enseñado, de lo contrario de lo que tú les has enseñado, va a hacer que ellos estén siempre muy alerta y muy educados en esa parte.
Pero sí sucede, como le sucedió a la hermana que lo está comentando, importante hablar con el niño, ¿sí? Orar con el niño, ministrar a tu niño, porque él se va a sentir en confianza contigo, poder ministrar el corazón de tu niño, poder pedir al Señor que sane todo temor, todo miedo, esa experiencia que él tuvo, que obviamente fue incómoda, y hacerse popó en los calzones es una manera de mostrar la incomodidad que él sintió sobre esa situación y el temor que él siente, y esperar que con el tiempo un contexto y un ambiente seguro, sentirse protegido, sentirse cobijado, escuchado, atendido, cerca de su papá, cerca de su mamá, ¿verdad? Le va a ir brindando al niño con el tiempo la seguridad, la confianza, la tranquilidad que ese niño necesita. Pero eso va a tomar un poco de tiempo, no es tan rápido. Y por supuesto, una participación muy cercana, muy activa de su mamá y de su papá. Muy bien. Aquí tenemos una otra pregunta y otras dos preguntas que considero que el video anterior las logró responder, pero quiero, digamos, hacer aquí la última pregunta. Dice, para poder continuar, dice, ¿cuáles son las señales más representativas que nos puede indicar que un menor ha sido o está siendo objeto de abuso? Bueno, hay varias. El niño se lastima, se corta, se hace daño como una manera de protestar, de hacer sentir el rechazo que siente hacia lo que está experimentando. Otra manera que he encontrado en las consejerías en la iglesia a nivel pastoral es que el niño se retrae, el niño se vuelve introvertido, silencioso, callado, ¿sí? Y esos comportamientos esos comportamientos se vuelven muy notorios, el silencio, el hermetismo de esa niña, de ese niño, ¿sí? Se aísla también, ¿verdad? Y puede incluso mostrar, hemos tenido casos en la iglesia donde los adolescentes o los menores muestran como un despertar sexual nuevo que no le veían antes, un interés por los genitales, un interés por tocarlos, un interés por verlos, incluso por masturbarse, y los padres empiezan a preocuparse porque esos comportamientos tan sexuales pues eran completamente ajenos a ellos. Entonces hay que mirar, hay que indagar qué tan estimulado está ese niño y si hay de pronto alguna situación de abuso que se esté presentando y debamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Inapetencia, no comen, les sirven lo que les gusta, papitas fritas, nuggets de pollo, lo que a ellos normalmente les gusta y no quieren comer. Están inapetentes sin ninguna aparente explicación. Entonces hay varias señales. Creo que observar muy de cerca a nuestros hijos, de repente no quieren estar con alguien, lloran porque los dejas con alguien, pero tú te tienes que ir a trabajar, estás ocupado, no puedes detenerte a escucharlo, ni a consolarlo, ni a preguntarle con detenimiento por qué llora. Y él, después de que no lo hacía, empezó a hacerlo y a mostrar cierto rechazo por esa casa, por ese ambiente, por ese amigo, por esa persona. Avanzamos a la siguiente y miramos el otro video. Dale, dale. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta más? No, sigamos adelante y la dejamos al final. Perfecto, vale, vamos. Vamos al siguiente. Al siguiente, vamos a hablar por un momento acerca del proceso del cultivo. Este proceso es utilizado por los abusadores sexuales cuando seleccionan y preparan a un menor para abusar de él. El primero de estos pasos en el proceso es el de ganar acceso
a determinados menores que están dentro de la edad y el sexo que el abusador prefiere. El proceso de ganar acceso normalmente involucra oportunidades, tanto profesionales como de voluntariado, relacionados a las actividades infantiles, especialmente las de aquellos menores que están dentro de la edad y el sexo preferencial del abusador, donde éste se muestra servicial, digno de confianza y muy amable. La persona al cuidado de los menores puede ser un padre, un maestro, un trabajador social, un entrenador o alguna otra persona responsable. Como lo hemos mencionado anteriormente, el abusador comienza cultivando al responsable. De una manera general, el abusador es habilidoso en llenar las necesidades del menor. Estas necesidades pueden ser emocionales, como sería el menor o los menores estuvieran necesitados del tiempo, la atención o la interacción con un adulto que les demuestre interés. Los menores pueden también tener necesidades físicas, como sería un par de zapatos nuevos, una chamarra para el invierno o que los lleven a la escuela. Los abusadores preferenciales, aun cuando son muy habilidosos para llenar las necesidades del menor, solo son guiados por motivos puramente egoístas. El abusador también sabe lo que le interesa al menor dentro de su edad y su sexo. Lo aprenden. La música, que en este momento es popular, las frases que usan los niños y las películas o programas de televisión que ven estos menores. La segunda parte del proceso de cultivo es la selección. Una vez que ya tiene acceso a los menores de edad, el abusador empezará a seleccionar específicamente a uno o más niños. Regularmente la víctima potencial será un niño que se encuentra al margen, socialmente o que tiene alguna necesidad. Para el abusador, no es difícil determinar quién es el menor que tiene alguna necesidad o que está al margen. Porque cuando los menores se juntan, el que no está incluido en el grupo o que se siente que lo dejaron afuera y que no está disfrutando la relación ni con sus compañeros ni con otros, es la víctima potencial. Estadísticamente, estos son los menores que están en mayor riesgo de ser el blanco de un abusador. La víctima potencial también puede ser un niño que esté buscando a alguien a quien seguir o en quien confiar, o aquel que pertenece a una familia dividida o que vive en un hogar donde faltan el padre o la madre. Estos son los menores que están bajo mayor riesgo, ya que tienden a tener necesidades que son detectadas por el abusador. El abusador comienza entonces a llenar las necesidades del niño y al hacerlo se gana su confianza. El menor que ya está involucrado con el alcohol o las drogas puede ser una víctima potencial aún más fácil, ya que el abusador usará esas sustancias para atraer al menor e inducirlo a conductas prohibidas. Y las mismas sustancias serán usadas en contra de la víctima para mantenerlo callado. Pero de hecho, con esto el abusador está renunciando a la confidencialidad dentro de la relación con su víctima. La víctima potencial también podría ser un menor que está interesado en pornografía o sexo. Desafortunadamente, muchos de nuestros menores son expuestos a la pornografía a edades cada vez más tempranas, especialmente los varones. Y es muy común que un abusador use la pornografía para cultivar un varón en la pubertad y hacerlo su víctima. El próximo paso en el proceso del cultivo involucra la introducción de la desnudez y el manejo sexual. Esta parte del proceso incorpora un concepto que puede ser nuevo para ustedes: el derrumbar o tumbar las barreras y la erosión. Todo abusador desafiará tanto las barreras naturales como las sensibilidades de un menor. Estas barreras pueden ser físicas en cuanto a ciertos temas o barreras visuales. El abusador tratará de remover o tumbar estas barreras e introducir conversación o manoseo corporal inapropiado. Todos tenemos un sentido de nuestro espacio personal y privado. Todos tenemos un sentido de qué tipo de toques o caricias son apropiadas. Esto incluye a los niños,
pero estos límites o barreras pueden ser erosionadas o removidas. El abusador llevará a cabo acciones para erosionar y tumbar las barreras de los menores a través del manoseo, conducta y conversación inadecuada. También tratará de erosionar o tumbar las barreras personales del menor, su sentido del espacio personal y el sentido de lo que es una conducta aceptable. Aún el manoseo y los comentarios inapropiados parecerán aceptables si se repiten una y otra vez. El menor responderá de una manera diferente o no responderá en lo absoluto cuando la caricia o conducta se repita una y otra vez durante el proceso de la erosión de la barrera. Este paso en el proceso del cultivo del menor regularmente incluye conversación, chistes sexuales. Los varones en especial están interesados o intrigados por la conversación o por bromas de tipo sexual. Con frecuencia, el derrumbar o tumbar las barreras incluirá caricias juguetonas o desnudez accidental. Por supuesto, la conducta está diseñada para que aparezca como si fuese algo accidental, a fin de que el abusador pueda observar cómo responde el menor y al mismo tiempo el abusador podrá negar cualquier insinuación sexual, explícita o dañina. La desnudez accidental y las caricias juguetonas son usadas por el abusador a fin de poder seguir erosionando las barreras ya seleccionadas. Al encarar un reclamo, el abusador dirá que esa conducta fue accidental o la negará totalmente. El abusador presentará la desnudez accidental en varias maneras. En una actividad que involucre el cambio de ropas en un vestidor, el abusador dejará caer la toalla para observar la respuesta de los menores. La caída de la toalla parecerá accidental, pero realmente es intencional. Y eso le permitirá al abusador observar las respuestas de diferentes menores. Si ninguno de ellos responde, el abusador podría repetir la acción. Al hacerlo, el abusador hará que la desnudez sea común, continuará erosionando las barreras para animar a los menores que también ellos se desnuden. Les daré uno de muchos ejemplos de cómo un abusador puede sondear y erosionar o tumbar las barreras. Al introducir la desnudez o caricias en una manera que parezca accidental y juguetona. Lo siguiente ha sido tomado directamente de casos de abuso sexual litigados en el estado de Texas. Cuando el abusador participaba en actividades al aire libre con los menores, estas actividades causaban transpiración y la necesidad de tomar una ducha. En el inicio del proceso del cultivo, el abusador salía de la regadera envuelto en una toalla. Al principio, algunos de los menores se alarmaron, pero al pasar tiempo, esto se convirtió en algo común y aceptado. Un par de meses después, el abusador dejó caer su toalla en presencia de varios adolescentes. Muchos de estos muchachos se quejaron. El abusador hizo ver esto como un accidente e hizo bromas en la situación. En las próximas semanas, otra vez, el abusador dejó caer la toalla, que lo cubría varias veces, exponiéndose ante los muchachos. Al pasar el tiempo, se volvió en algo normal para los muchachos que el abusador estuviese desnudo en su presencia y se convirtió en algo aceptable. Fue entonces cuando el abusador animó a los muchachos que también ellos se desvistieran. Esta conducta continuó progresando, hasta que el abusador supo exactamente cuáles de los muchachos se habían vuelto indiferentes a la desnudez. Entonces el abusador empezó a enfocarse en esos muchachos, en acariciarlos y ofrecerles pornografía, tratando con esto de derribar o tumbar sus barreras visuales. Eventualmente, el abusador victimizó a 3 muchachos de este grupo. Como mencioné con anterioridad, el cultivo de esos muchachos empezó la desnudez accidental o juguetona, que tenía como intención derribar o tumbar las barreras físicas. Y fue así como el abusador identificó a los muchachos a quienes podría victimizar y mantenerlos callados. Las caricias juguetonas y los juegos pesados son ejemplos adicionales de cómo un abusador llegará a los límites de las barreras físicas. Las caricias juguetonas pueden incluir, pero no se limitan a jugar luchas, bajarle los pantaloncillos cortos a otros, el jugar juegos que involucren la desnudez o la exposición de los genitales.
nadar desnudos, correr desnudos o jugar juegos de desafíos. Y algunos otros tipos de juegos que requieren la interacción. El siguiente paso en el proceso de cultivo involucra el mantener a la víctima en silencio. Sin lugar a dudas, en todo este proceso, sin realmente notarlo, el abusador está renunciando a la confidencialidad, ya que su patrón de conducta con respecto al cultivo incluye explicaciones frecuentes, justificaciones y negaciones. Usualmente, el abusador escoge a un menor que no es probable que se queje o que sea creíble. Además, el abusador va a trabajar diligentemente para crear una atmósfera y circunstancias en donde la conducta no sea vista por otros o hecha pública. La introducción de la desnudez es un indicativo que el proceso de cultivo no solamente ya ha comenzado, sino que ya va en una etapa avanzada y por lo tanto es muy importante para el abusador que su víctima mantenga el silencio. Para el abusador, la confidencialidad es muy importante, ya que no quiere meterse problemas o ir a la cárcel. Pero a través de ella continuará teniendo acceso a la interacción sexual con el menor. La confidencialidad es una parte importante de este proceso. Pero como le he mencionado antes en el proceso del cultivo, el abusador de una manera consciente o inconscientemente renuncia a la confidencialidad. Es muy común que con frecuencia el abusador ofrezca a los menores regalos o privilegios que ellos no pueden obtener, ya sea en sus casas o con sus padres. Después, el abusador usa estos obsequios o privilegios para crear la confidencialidad, diciéndole al menor, puedo hacer esto por ti, pero tenemos que mantenerlo en secreto, porque no lo puedo hacer para todos. O a tu mamá no le gustará esto. Ya que la confidencialidad es extremadamente importante para el abusador, este usará múltiples métodos para mantener al menor en silencio, incluyendo que el menor sienta vergüenza y bochorno. Muchos de los menores que han sido víctimas se sienten responsables por la actividad sexual ocurrida. Es muy común que la víctima crea y se diga a sí misma, fue mi culpa, o hay algo que yo tenía que hizo que el abusador me escogiera a mí. Por supuesto que esto no es verdad, pero es muy común que especialmente los niños pequeños que han sido víctimas de abuso sexual tengan estos sentimientos. Estos sentimientos de vergüenza y bochorno con respecto a la relación sexual son usados por los abusadores para mantener al menor en silencio. Otra arma que el abusador utiliza para mantener a sus víctimas en silencio son las amenazas. Algunas de estas son muy discretas y directas. Otras son muy discretas. Un ejemplo de una amenaza muy directa es, si dices algo, te mato. O si dices algo, voy a matar a tu perrito. Una amenaza más discreta es, si dices algo, vas a hacer que tu grupo se deshaga. O esto va a destruir nuestro equipo de fútbol y nuestro equipo ya no será el mismo. Estas amenazas menos directas y más discretas también son usadas para mantener a las víctimas en silencio. La amenaza número 1 y la razón más frecuente para que los niños no digan nada es, pensé que nadie me iba a creer. Desafortunadamente, con frecuencia no se le cree a los niños cuando hablan al respecto. Y la razón por la que no se les cree es porque los abusadores ya han cultivado a los responsables. Y dado que el abusador ya ha cultivado a los responsables, las personas en su círculo social tienen la tendencia a creerle al abusador, ya que éste ha mostrado ser una persona servicial, digno de confianza y alguien que nunca sería capaz de dañar a un menor. Además, los abusadores tienden a escoger a un menor que ya está al margen y es probable que se le crea al abusador, especialmente cuando es una manera persuasiva que éste niegue su conducta. Yo lo tengo abierto, pero el pastor Juan Carlos no. ¿Sí? ¿Sí está? Ah, bueno, pastor.
No hay más preguntas por ahora. Ujú. Ok. Qué importante tener los canales de comunicación abiertos con nuestros hijos. El pensamiento de no ser creíbles de que el niño no le crean es muy frecuente. Es muy frecuente. Así que como padres, como líderes, como maestros y como pastores, hay que tener esos canales siempre muy abiertos, porque la Iglesia del Nazareno quiere y se preocupa porque nuestras iglesias sean iglesias sanas, porque nuestras familias nazarenas sean familias sanas. Y un elemento importante aquí a tener en cuenta, padres, es el control de las pantallas. El control de las pantallas. Lo decía el pastor Gerardo ahora y también lo dice los videos que hemos visto. Demasiada información sexual en las pantallas. Es información genitalizada que puede estimular a nuestros hijos sexualmente y puede llevarlos a abusar de otros niños o a que ellos sean abusados, no necesariamente por un adulto, sino por un niño 4 años en adelante mayor. 4 o 5 años en adelante mayor. Ya cuenta como abuso. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La erosión de las barreras. Quiero que nos detengamos un momento aquí antes de ir al último video que vamos a ver hoy, porque la erosión de las barreras es algo progresivo, es un proceso. El abuso no se da de un momento para otro. El abuso no se da en un día. Hay un proceso de cultivo y hay un proceso, él lo llama de erosión de barreras. Barreras espirituales, barreras físicas y barreras emocionales. Dice que todos los seres humanos tenemos una noción de la cercanía y del contacto. Y nos asusta y nos incomoda cuando alguien se acerca demasiado y nos toca demasiado, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso de erosionar esas barreras, como el entrenador que él menciona, que dejó caer la toalla para mostrar sus genitales y lo hace como algo accidental, a veces se tocan los genitales y lo hacen ver como algo accidental, o tocan las nalgas de una niña, o le levantan la falda a la nena, y lo hacen ver como un juego, y si el niño dice, le voy a contar a mi mamá, le voy a contar a mi papá, ay, usted tan exagerado, tan dramático, tan delicado, estamos jugando, si no va a jugar, entonces no puede estar aquí en el grupo. Y como los niños detestan sentirse excluidos de cualquiera que sea su grupo social, pues van a permitir que les levanten su falda, que les bajen los calzones, que les toquen las nalgas accidentalmente, ¿verdad? Pero en realidad es muy intencional hasta que con el pasar de las semanas y de los meses, ese toque, ese roce y ese contacto se vuelve algo aceptable y normal. ¿Estamos? Qué importante que eduquemos a nuestros hijos sobre esto. Qué importante que eduquemos a nuestros hijos sobre esto. Vamos a mirar el último. Aquí dice cómo conjugar la enseñanza de relacionarse a los niños con los riesgos de abuso. Amados, una cosa es jugar, otra cosa es manosear. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener un tiempo lúdico, otra cosa es tocar las partes de tu cuerpo, ¿sí? Que no se deben tocar. Tus nalgas, tus genitales, besos en la boca, tus pechos, si eres una niña. Eso no se debe tocar. Y el juego nunca debe incluir
ese tipo de situaciones, ese tipo de toques, ese tipo de cercanías y de contactos. Nunca, nunca el juego debe incluir eso. Y de ahí la importancia de que ustedes estén tan atentos, tan pendientes, y de que si sus niños o niñas en algún momento les manifiestan incomodidad, desagrado, molestia, rechazo, les hacen algún comentario, por pequeño que sea, de la persona que ustedes menos imaginan, puede ser familiar cercano, lejano, amigo o conocido, puede ser incluso alguien de la misma iglesia, ¿verdad? Si ese niño o esa niña les hace un comentario, ustedes tomen en serio ese comentario. Tomen en serio, porque el pensamiento más fuerte y la razón por la que el niño guarda silencio, y una hermana Zoraida lo preguntaba ahora, es porque él cree que no le van a creer, no le van a creer. Entonces, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? ¿De dónde saca usted eso? Cuidadito con estar diciendo eso. Y ese tipo de reacciones lo que hacen es cooperar, contribuir y fortalecer la problemática del abuso sexual, donde sea que estemos, en el contexto que estemos. Vamos a ir entonces al último video de esta noche, amados, y vamos a estar aquí. Al siguiente, vamos a hablar de situaciones de abuso de menor a menor o de compañero a compañero. En este segmento nos enfocaremos en el abuso sexual de menor a menor o de compañero a compañero. El abuso sexual de compañero a compañero es el abuso sexual que ocurre entre menores y es definido con frecuencia como una conducta sexual nociva que involucra a un menor, quien es el agresor, y a un menor que ni busca ni quiere la interacción sexual. A este último le llamaremos un menor no agresor. Hay menores de hasta 4 o 5 años de edad que pueden, sin saberlo o darse cuenta, involucrarse en una conducta sexual nociva. Los menores abusivos tienen que tomar ventaja de las oportunidades que se les presenten. Esto se debe a que la mayoría de los abusadores son menores de 16 años de edad y no manejan automóviles o controlan su propio horario. Los agresores más jóvenes tienen que tomar ventaja de las oportunidades que se les presentan donde quiera que las encuentren. El menor que es sexualmente agresivo estará buscando a sus víctimas en las escuelas u otros programas o actividades y normalmente en localidades apartadas donde no son fácilmente observados. Es importante que distingamos entre la conducta sexual agresiva y la curiosidad natural en cuanto a la sexualidad, la cual es común entre los menores. En comparación, la curiosidad sexual generalmente no se caracteriza por la confidencialidad. Esto se debe a que los menores involucrados no asocian la maldad o el dolor con un acto de curiosidad. Y estos menores normalmente se les puede reenfocar con cierta facilidad. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el menor que es sexualmente agresivo está buscando una víctima y un lugar donde su agresividad sexual no será fácilmente detectada. El abuso sexual de compañero a compañero incluye el concepto de desbalance de poder en alguna de sus formas para que la conducta sexual sea considerada abusiva. La diferencia en el poder puede ser la edad,
la corpulencia, una presencia física intimidante o un desbalance en la posición social. Pueden ser habilidades mentales o intelectuales, especialmente cuando el menor no agresivo tiene necesidades físicas o mentales especiales. Las diferencias también pueden ser económicas o en habilidades atléticas. Los menores que tienen necesidades especiales, discapacidades o problemas de desarrollo son más vulnerables y tienen un mayor riesgo de ser víctimas de un menor agresor. ¿Por qué es que algunos menores lastiman sexualmente a otros? Eso no lo sabemos con certeza debido a que los estudios académicos sobre este tema no son concluyentes. Sabemos que algunas conductas sexuales nocivas ocurren en ambientes donde los menores agresores han sido abusados ellos mismos, ya sea sexual, emocional o físicamente, o que han sido testigos de abuso sexual observado, abuso físico o violencia emocional en sus hogares o dentro de algún otro contexto. Con frecuencia, estos menores han sido expuestos a juegos explícitamente sexuales o a películas o páginas de internet con un alto contenido sexual. Es lamentable que las últimas estén más disponibles que nunca en las computadoras y tenemos en casa y en los teléfonos de alta tecnología. Desafortunadamente, sin el apoyo social, la terapia profesional, algunos de estos menores abusadores continuarán abusando de sus compañeros y de otros menores hasta que sean adultos. Y es muy importante que entendamos el riesgo que detectamos la conducta y les procuremos tratamiento antes de que estos menores abusadores crezcan para ser abusadores como adultos. Ahora, ¿dónde ocurre el abuso a manos de compañeros? El riesgo de abuso de compañero a compañero es más probable en dos lugares. En todo lugar en el que por alguna razón tenga que quitarse la ropa, en los lugares menos frecuentados de su organización. Repito, los dos lugares donde el riesgo es mayor son: uno, en cualquier lugar en que se quiten la ropa. Segundo, y en cualquier lugar donde no sean tan frecuentados. Donde se quitan la ropa. Eso podría ser al estarse cambiando para alguna actividad, incluyendo un lugar o actividad que involucre el cambio de ropa o el uso de un traje de baño. Cualquier programa que requiera que los menores participantes se cambien de ropa o que se la quiten, se encuentra en un nivel de riesgo muy elevado. El lugar número uno con mayor riesgo de abuso sexual institucional entre compañeros es el baño, lo obvio, las regaderas. ¿Por qué? Porque el baño se quitan la ropa y se cierran las puertas. Otros lugares de alto riesgo son aquellos donde al menor no se le puede ver fácilmente, donde se esconde regularmente. Estos lugares incluyen rincones y pasillos de nuestras propias instalaciones, los lugares ocultos en el jardín de juegos, los armarios, los pasillos muy pocos transitados. Estos son los lugares donde el riesgo de abuso sexual de compañero a compañero es mayor. Para reducir el riesgo de abuso sexual entre compañeros, revisen los lugares donde sus instalaciones, donde por alguna razón los menores se tengan que desvestir, obvio, o de donde se pudiesen ocultar, esconder, o donde no se les pueda ver fácilmente. Incrementen la supervisión en estas áreas o actividades. Además, para identificar el abuso de compañero a compañero, es importante conocer las señales de alarma. Si un menor fuerza a otro a tener contacto sexual, aun cuando sea en broma o en juegos pesados, esta es una señal de alarma. Si el menor expresa sus sentimientos con palabras fuertes de tipo físico o sexual, esta es una señal de alarma. Otra señal de alarma es cuando el menor insiste en tener contacto físico con otro menor, después de que este último menor no agresivo ha expresado una objeción. Algunos menores parecen no entender o responder adecuadamente a señas sociales o a la corrección, particularmente cuando otros menores están tratando de detener la conducta agresiva del menor agresor a fin de que deje al menor no agresor en paz. El menor que no entiende o que no responde a las señales de normas sociales en relación con otros menores está en riesgo de demostrar una conducta agresiva y dañina hacia sus compañeros. Algunos menores son incapaces de detener, señalar o reenfocar esa conducta. Si un menor participa en una conducta que es inapropiada, agresiva, sexualmente dañina hacia otro menor, es fundamental que de inmediato se le ayude a corregir esta conducta.
Las señales de alarma son aún mucho más importantes si los mismos compañeros parecen no poder detener esa conducta agresiva. Es muy probable que en sus propios programas se den situaciones en las que un menor parecerá preferir una compañía o interacción exclusiva con niños menores a él. Esto podría ser una señal de alarma, pero de ninguna manera estoy sugiriendo que los menores no pueden disfrutar de una interacción de compañerismo y divertirse jugando con niños menores a ellos. Sin embargo, cuando un menor siempre escoge a niños menores a él como compañeros de juego y demuestra no tener una relación de compañerismo saludable, eso también puede ser considerado como una señal de alarma. El jugar con niños menores está bien, sin embargo, debe de existir un balance para que una relación de compañerismo sea saludable. Otra señal de alarma es cuando un menor trata de crear confidencialidad con otros niños menores a él. Esta confidencialidad se puede manifestar en forma de juegos secretos o actividades que se lleven a cabo en lugares secretos o de una manera secreta, especialmente cuando estos juegos involucran el manoseo. Con respecto a un nuevo agresor, es importante que estemos en alerta para reconocer conductas que nos sugieran que existe un problema. Si un menor no quiere estar a solas con otro menor en particular, esta es una señal de alarma. Y si un menor no quiere participar en una actividad que él o ella disfrutaba con anterioridad, eso también puede considerarse como una señal de alarma. En este tipo de circunstancias es prudente hacer preguntas para poder entender mejor la razón por la que un menor ya no quiere estar a solas con otro menor en particular o porque ella no quiere participar en actividades que disfrutaba con anterioridad. Una conducta física o verbalmente abusiva puede considerarse como una señal de alarma. Si un menor no agresor se queja de que otro lo moleste, lo insulte, lo excluya, de que no es incluido, de amenazas, de que le den puñetazos, patadas, o de que de una manera deliberada dañen o destruyan sus pertenencias, todo lo anterior pueden ser señales de alarma en el abuso sexual de compañero a compañero. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir el riesgo de abuso sexual de compañero a compañero en los programas para niños? Primero, es importante entender que el abuso entre niños es real y extenso. Si no consideramos el abuso sexual entre menores como algo real, no creeremos que esto ocurra. Debemos de entender que es real y que sucede con una frecuencia alarmante. Debemos estar atentos a las señales de alarma y ejercer la supervisión de los menores de una manera adecuada, especialmente en aquellas localidades donde el riesgo es mayor. Cualquier lugar donde se desvisten los menores y cualquier lugar donde ellos se pueden ocultar fácilmente. Debemos estar en alerta para detectar conductas físicas, verbales, abusivas y la aparición de los desbalances de poder que podrían propiciar un peligro de abuso sexual de compañero a compañero. Debemos enseñar a todos los menores que están bajo nuestro cuidado que ellos tienen el derecho de decir no a otros compañeros y adultos que invadan de una manera inapropiada su espacio personal o que les causen algún contacto físico incómodo. Debemos enseñar a estos niños que tienen que aceptar un no de parte de otros niños. Si un menor quiere ser físicamente agresivo o jugar de una manera física con otro menor y este último dice que no, eso debe ser respetado. Finalmente, debemos de comunicarnos con otros empleados. Tanto los empleados como los voluntarios deben de recibir entrenamiento para reconocer las señales de alarma de abuso sexual y de conductas físicas y verbalmente abusivas entre compañeros. Si alguien observa que un menor en el programa exhibe una conducta física o sexualmente agresiva, esta persona debe de inmediato comunicar esa conducta a los empleados o al supervisor. El propósito de esto es que queremos crear una cultura de comunicación entre los empleados que estén alertas a las señales de alarma y comunicándose unos con otros. Otra área de riesgo del abuso sexual de compañero a compañero incluye actividades donde pasan la noche de los dormitorios, donde los menores se encuentran parcialmente desnudos. Las actividades donde pasan la noche representan para los menores agresivos la mejor oportunidad de obtener acceso a otro menor en las áreas de dormitorios.
El riesgo de abuso sexual de compañero a compañero en actividades donde pasan la noche puede ser reducido enormemente al usar la regla de una cama, un niño, en la que todos duermen en su propio espacio. Los niños y adultos que participan en estas actividades deberán de vestir ropa apropiada para dormir y se les debe comunicar con claridad y anticipación tanto a los menores como a los padres el significado de la ropa apropiada. La puerta del área del dormitorio, de ser posible, siempre debe de estar abierta, lo obvio. Los menores no deben ni deberán permanecer solos después de que se apaguen las luces. Y los adultos no deberán de dar por hecho que los menores están dormidos simplemente porque parecen estar dormidos. O pensar que un menor que está durmiendo no necesita supervisión. Si es posible, en las áreas de dormitorios se deberán utilizar luces de noche. Los programas con actividades donde pasan la noche deberán tener reglas establecidas que incluyan la supervisión de camas, arreglos para dormir y cualquier otra medida específica de seguridad en el programa. Todos los empleados y participantes deberán seguir dichas reglas. Otras áreas de riesgo incluyen las zonas de juegos infantiles, las instalaciones deportivas y las áreas con instalaciones recreativas. En lugar de que se suponga que los niños están exentos del abuso de sus compañeros en estas áreas, todos los empleados, en lugar de usar el tiempo para socializar con otros adultos, deberán estar vigilantes y alertas para detectar las señales de alarma. Estos deberán caminar en las áreas donde los niños se juntan o tienen acceso y revisar todos los rincones y lugares donde los menores no se puedan ver fácilmente. Esto incluye las instalaciones para juegos infantiles y todas las áreas dentro de los complejos deportivos, como son instalaciones de gimnasio y recreacionales. En la medida de lo que sea posible, en el área de juegos infantiles, debemos evitar que los menores con diferencia de edades de 3 años o más jueguen al mismo tiempo. Si eso no es posible, se requiere de supervisión adicional por parte del personal adulto. No es recomendable que se utilicen a niños mayores o adolescentes para llevar a cabo esta responsabilidad. Como mencioné antes, en las instalaciones institucionales, los baños son el lugar número 1 donde se lleva a cabo el abuso sexual de compañero a compañero. Ahí en los baños debemos de tener la regla de un niño, una taza. Los niños no deberán de pasar tiempo en los baños. El pasar tiempo en los baños, a menos que el menor tenga un problema médico o alguna condición que requiera visitas frecuentes y prolongadas al baño, es una señal de alarma. Hasta donde sea posible, la puerta del baño deberá mantenerse siempre abierta y un adulto deberá de estar parado en el umbral de la puerta y mantenerla abierta. O inmediatamente afuera de la puerta. Si esto no es posible, los empleados deberán patrullar con frecuencia las áreas del baño para asegurarse que la conducta entre los menores en el baño es apropiada. Pero en lugar de entrar en el baño, deben de usar supervisión verbal, instruyendo a los menores para que terminen y regresen a sus clases o actividades. La supervisión verbal puede ser una excelente herramienta de seguridad en esta área de alto riesgo que es el baño. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, quiero mencionar con ustedes, para cerrar este tiempo juntos, otros aspectos que la Iglesia del Nazareno considera importantes en la prevención del abuso sexual. En primer lugar, amados, la Iglesia debe capacitar sobre este tema, ¿sí? Este es algo que la Iglesia del Nazareno quiere hacer. Esta será la primera de varias capacitaciones. ¿Por qué? Porque queremos fomentar una cultura de cuidado,
una cultura de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, de cero tolerancia con cualquier manifestación de abuso sexual, porque queremos que nuestras iglesias estén guardadas, estén seguras y sean protegidas y enseñen sobre este tema, ¿verdad? Porque ¿qué es la iglesia sino la sumatoria de las familias que se congregan allí? De manera que eso en primer lugar, la iglesia debe capacitar sobre este tema. En segundo lugar, queremos recomendar que si un niño va a ir al baño, no vaya solo con la maestra, sino que vayan 2 maestras y ese niño al baño, sea una ujier, sean 2 maestras, sea una maestra y una asistente, una jovencita que le colabore, pero que haya un control dual. Recomendamos eso como iglesia, como ministerio, que haya un control dual con el trato a esas áreas que son los baños de nuestros niños. Máxime si de pronto el maestro es un varón. Tenemos maestros varones o el líder de jóvenes es un joven, es un varón. ¿Cuánto más debe haber ese control dual allí? ¿Sí? Recomendamos como Iglesia del Nazareno que hayan 2 maestras por salón. No una maestra, sino que hayan 2, no solamente para ir al baño con el niño que quiere ir al baño o la niña, sino que hayan 2 maestras por salón. Recomendamos que al final de la clase dominical o del culto de jóvenes no se quede un niño de último o una niña de última en el salón con el maestro o con la maestra de escuela dominical, sino que soy muy reiterativa en eso, haya un asistente, haya una ujier, haya un hermano, una hermana, otra maestra, pero haya siempre 2 personas en ese control dual que nos va a dar mucha protección y mucha seguridad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Recomendamos como Iglesia del Nazareno que hayan cámaras en los salones. Sé que hay iglesias que tienen la posibilidad de poderlas instalar. Eso no es nada costoso, no es una cosa incomparable, no es una cosa que diga uno, no, pero ¿de dónde voy a sacar la millonada para colocar cámaras? Realmente ahora son asequibles, no son tan costosas y creo que es una inversión que le va a dar mucha seguridad a los padres y mucha fiabilidad a la iglesia. Queremos que los padres que dejan a sus niños, bien sea en el culto de adolescentes o bien sea en la escuela dominical infantil, se sientan seguros, estén confiados, estén tranquilos de que su niño o su niña está bien, está seguro. Esto es muy importante en el clima de la iglesia, ¿sí? Entonces recomendamos eso. En caso de que no sea posible, pues al menos puertas abiertas, espacios lo más abiertos posibles para que el que pase, el que quiera, tenga todo el acceso y la visibilidad hacia sus niños. Recomendamos también que si hay un maestro hombre dentro de algún ministerio o un joven dentro de uno de los ministerios de la iglesia trabajando con niños, con niñas o con adolescentes, esté acompañado por un adulto, ¿sí? Que no hayan 2 jóvenes al frente de un ministerio o que no haya un varón al frente de un ministerio como maestro, sino que esté acompañado de su esposa, de otra maestra, esté acompañado de una hermana, de una ujier, esté acompañado de un adulto, pero que no esté solo. Recomendamos que los salones estén separados por edades. Él habla de 3 años, imagínate, yo menciono 4 años, pero él menciona que mayor de 3 años ya hay una diferencia importante.
Así que recomendamos que las clases, que las reuniones en la iglesia de adolescentes o de niñas o de niños sean por edades, que no superen los 2 años de diferencia. Esa división es muy importante. Los salones por edades. Y finalmente, evitar juegos de contacto. No juegos lúdicos, porque a los niños les gusta jugar y hay iglesias que tienen de pronto el escenario para que los niños puedan jugar y eso está bien. Pero no hablo de juegos lúdicos, sino de juegos de contacto. De niños grandes con niños pequeños. Muchas iglesias no tienen sus salones divididos por edades, sino que debido a la dificultad de la infraestructura, tienen niños grandes con niños pequeños juntos. Así que los juegos pueden ser bruscos, pueden tener mucho contacto y esto es algo que debemos evitar. Quiero resaltar la diferencia que él hace entre la curiosidad sexual y el abuso sexual. Y con esto terminamos, iglesia. Es muy importante esa diferencia que él traza, sobre todo porque una hermana preguntaba, ¿cómo hago para explicarle a mi niño que jugar, pero que no se deje tocar? Hay 4 cosas fundamentales en esa diferencia. Primero, él dice que está marcado por la confidencialidad. Es esa invitación del niño mayor al niño menor a decirle que se quede calladito, que no diga nada, que eso es entre ellos dos, que fue una broma, que fue un juego, que no sea delicado, que no lo tome tan en serio, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones que invitan a la confidencialidad. Pero en segundo lugar, generalmente son niños 4 años mayores en adelante. No es un niño de 5 años con otro de 5, porque ambos son iguales de ingenuos, pero sí puede ser uno de 10 con uno de 5. Que aunque no son sino 5 añitos de diferencia, es mucho, y se puede prestar para manoseos, para juegos bruscos y para abusos que no queremos que se den al interior de nuestra iglesia. Así que la confidencialidad, el ser mayor, el ser progresivo, empezamos poco a poco, pero la chanza, el juego se vuelve sexual, se vuelve erótico y se vuelve cada vez más pesado, muéstreme, venga yo miro, déjese tocar, yo le he tocado a otro niño, yo toqué a otra niña, ella no dijo nada, él no dijo nada, venga yo miro usted cómo lo tiene, venga yo y ese tipo de curiosidad empieza a ser progresiva, eso ya no está bien. Ahí estamos hablando ya de un tipo de abuso. Y, amados, es reiterativa. Siempre está buscando la ocasión, el momento, vámonos para allá, salgámonos para allá, venga, lo invito acá. Y siempre está tratando de sacar a ese niño del grupo y aislarlo. Así que esto es importante porque hay una diferencia entre la curiosidad sexual y el abuso sexual. Sin más, entonces les agradezco su atención, su tiempo, su interés, su participación, su asistencia a este tiempo. Mañana tenemos otros temas de gran interés, de gran edificación y de gran enseñanza, también a partir de las 7 de la noche. ¿Vale? Oramos entonces y nos despedimos. ¿Les parece? Amén. Bueno, Padre, gracias por este tiempo especial, gracias por estos hombres y mujeres que te sirven y gracias por cada iglesia local, por cada líder, por cada ministerio, Señor, por tu iglesia del Nazareno en Colombia, porque tú quieres hacernos una iglesia segura, una iglesia de santidad, una iglesia, Señor, confiable, una iglesia que pertenece a comunidades, Señor, una iglesia sin escándalos, sin problemas sexuales, limpia, transparente, una iglesia influyente donde tú nos has puesto, una iglesia, Señor, que te sirve con honestidad, con pureza, que es sal y que es luz. Sana, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, danos claridad